el enlace, así pueden volver a verlo si necesitan algo. Bueno, bueno, ante todo nos presentamos, nosotros con Claudio. Yo mismo, mi nombre es Sebastián Villar, y con Claudio y un chico más que se nos va a sumar en los próximos días, que se llama Mariano, vamos a ser los que estamos a cargo de esta práctica. Hoy damos comienzo de esta práctica de ciencias de la computación. Y la idea básicamente de hoy va a ser primero, bueno, como primer punto, presentarles el aula virtual. Como segundo punto, presentarles la herramienta que vamos a utilizar para pseudocodificar o para crear nuestros algoritmos. Y luego lo que vamos a hacer es algunos ejercicios entre todos, hasta los que lleguemos, espero que sean muchos, como para poder ir comenzando a utilizar esta herramienta. Sí, y más que nada empezar a resolver cualquier problemática mediante la programación, ¿sí? Bueno, en este caso mediante la pseudocodificación, ¿sí? Así que bueno, ahí yo les voy a compartir, primer paso, les voy a compartir la pantalla. Yo voy a estar con Claudio mirando también el chat, así que cualquier duda que ustedes tengan, nos van a ir avisando, ¿sí? A ver, yo voy a compartir ahí la pantalla. Bien, ahí está, ahí me traigo el chat. Teóricamente ya están viendo mi pantalla. Sí. Perfecto, bueno. Este es el aula virtual, ¿sí? Estamos en el aula virtual de la materia, ¿no? En el cual lo que van a tener acá en la parte de general, esto como hoy accedieron, es decir, los enlaces como para poder ir conectarse a cada una de las prácticas o la teoría, ¿sí? Por otro lado, bueno, van a tener también la solapita de evaluación, que ahí va a estar establecido el enlace como para que ustedes puedan llegar a resolver una vez que estén los parciales. Y después, bueno, básicamente tienen la información de la asignatura, ¿sí? Y hay una cuestión importante acá. La información de la asignatura, quizás a algunos les ha pasado que no han podido ver el material. Para poder ustedes ver el material, ¿sí? Completamente, lo que van a tener que hacer es hacer la aceptación del sistema de cursado, ¿sí? Esta aceptación hace referencia a que es que ustedes establecen y aceptan que el sistema de cursada va a ser de este formato virtual. Lo único que tienen que hacer es leer esta partecita, esto lo pueden hacer en cualquier momento. Ya bueno, ya tenemos 76 respuestas, que simplemente lo han hecho con esta materia y con las demás, que aceptan cómo va a ser la modalidad de este sistema de cursada extraordinario, que es ante la pandemia que estamos nosotros sufriendo, y que va a ser todo de forma virtual, ¿sí? Así que simplemente vienen acá, ponen acepto, guardan su elección y listo. Una vez que ustedes aceptan, ahí ustedes ya van a poder ver el material en cuestión, ¿sí? Por otro lado, van a tener distintas solapitas de cada una de las, em, ¿cómo se llama? De cada una de los temas que nosotros vamos a ver en la materia, ¿sí? De cada uno de los pasos, o básicamente que hace referencia al cronograma de actividades que tiene la materia. Lo que vamos a dar inicio hoy va a ser a esto, a la introducción a las estructuras secuenciales, ¿sí? En el cual en esta parte nosotros también tenemos algunas indicaciones, algunos algoritmos, ¿sí? Alguna información básicamente de la parte teórica, y luego lo que van a tener distintos foros de cada uno de los ejercicios que nosotros vamos a poder ir haciendo. Entonces vamos a comenzar con esta parte, ¿sí? Entonces ustedes si algún momento tienen alguna duda, simplemente hacen un clic, van a la sección o la solapita que ustedes tienen para poder llegar a donde tienen la duda, buscan el ejercicio, acceden a ese ejercicio y una vez que acceden a ese ejercicio, simplemente lo que hacen es añadir un tema y plantean la duda. Nosotros, toda la cátedra,
estamos tanto de forma sincrónica, para estas prácticas que estamos brindando ahora, como así también de forma asincrónica. Es decir, que por ejemplo, no sé, llega alguna duda y si nosotros estamos con la computadora en ese momento, nosotros vamos a intentar responderle en tiempo y forma. Muchas veces sucede que nos ha pasado en el año pasado y con esta nueva modalidad de virtualidad, de que las consultas no han llegado capaz que los sábados a la noche, los domingos a la madrugada, o en otros momentos donde nosotros obviamente, bueno, en mi caso personal yo estoy en ese momento durmiendo o aprovechando a dormir. Entonces en esa situación nosotros obviamente no vamos a poder llegar a responderlo, pero siempre nosotros ya el lunes a la mañana ustedes van a tener la respuesta a esa consulta en particular. Nosotros les recomendamos que también que esta es una materia totalmente práctica. La única forma de aprender esta materia es practicando, son horacillas, es sentarse y si utilizan ahora la herramienta que nosotros les vamos a presentar, que se llama PCInt, es chocarse con la computadora, es sentarse uno con la computadora, intentar ir planteándolo paso a paso, buscando los errores y empezando a tener ese conjunto de herramientas como para que ustedes puedan llegar a resolver la práctica. De igual manera, no se preocupen que nosotros los vamos a acompañar y a conducir por cada uno de todos los conceptos teóricos prácticos que vayamos viendo. Pero mi consejo es que es la única forma de aprender esta materia es practicando. Es una materia simple, una materia muy, muy fácil, pero hay que practicar. ¿Sí? Bien, por otro lado, en esta sección, que en la parte de PCInt, vamos a trabajar con esta herramienta. ¿Sí? A ver, un cachito. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es esto. Vamos a intentar ver cómo nosotros descargamos. Tienen acá un juego de filminas, que lo que hace es los paso a paso de la instalación. ¿Sí? Los paso a paso de la instalación de este trabajo. Fíjense, voy a intentar acá ver, denme un segundito, que vamos a intentar ver con... Ahí estamos. Vamos a intentar seguir paso a paso esta forma o esta presentación como para que nosotros podamos llegar a que todos tengan su entorno de trabajo ya listo y configurado para empezar a programar y empezar a, bueno, a pseudocodificar cada uno de los ejercicios de la práctica. Y en este caso los prácticos de secuenciales. Bien. ¿Alguno de ustedes ya lo intentó instalar, ya probó descargarlo, aunque sea? Sí, yo lo tengo ya instalado. Sí, Ah, yo sí, también. sí, Yo yo también también ya lo descargué. Yo y también. instalé. Sí, Muy sí. bien. buenísimo. Joya, entonces. Entonces, Bien. vamos a intentar ir un poquito más rápido. Bueno, ahora esta página la han modernizado, ya va cambiando año a año. Obviamente van teniendo distintas versiones, por si hay algún compañero que está recursando la materia, intente bajarse la nueva versión debido a que nosotros hemos podido, bueno, nos comunicamos con los desarrolladores de PSIN y nos establecen algunas opciones de configuración para que ustedes practiquen básicamente con los conceptos que nosotros queremos. ¿Sí? Es básicamente cada universidad tiene algunas configuración de este tipo de aplicación, pero básicamente ahora vamos a ver cómo se configura. Directamente, ustedes van acá a la parte de descarga, bueno, también lo tienen en esta parte. Comúnmente puede pasar que alguno de ustedes también utilice algún otro sistema operativo, como por ser la parte que tengan alguna Mac como computadora, o también tengan algún sistema operativo como Linux. Las dos funcionan, las tres opciones funcionan. Cualquier cosa que tengan problemas para poder instalarlos en cualquiera de los otros sistemas operativos, nos avisan. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es mostrar la instalación de lo que es general, que la mayoría tiene y está utilizando Windows. Pero si alguno utiliza otro sistema operativo, vienen y nos dicen y nos avisan y nosotros les damos una mano. Entonces, simplemente lo que hacen es descargar esta aplicación,
¿sí? Vienen acá y eligen qué descarga quieren utilizar. Comúnmente pueden utilizar la de este ejecutable, ¿sí? Yo ya lo voy a descargar para que ustedes lo vayan viendo. Directamente lo pasan a esta página. Y esta página lo que va a hacer va a intentar descargar ese archivo, que teóricamente lo va a hacer en unos minutitos, en unos segunditos. Bien. ¿Sí? Ahí lo va descargando. Bien, perfecto. Siempre, en este caso, siempre, como les recomendamos, siempre utilicen la última versión, porque es la que más opciones tiene, la que le van a ir agregando algunas cuestiones importantes. Es un sistema muy livianito, muy simple. Bueno, yo acá ya lo tengo instalado, lo tengo ejecutado. Pero bueno, una vez que tengamos acá, acá les muestro algunas cuestiones más de esta página, que tiene una parte también de documentación, ¿sí? En el cual tiene muchos ejemplos, que ustedes quizás, cuando estén resolviendo el práctico, pueden llegar a ir y utilizándolo. De igual manera, toda esta documentación también está dentro de la aplicación. Y por otro lado, tienen la parte de foros, ¿sí? En el cual hay algunos, pueden encontrar también algunas partes de ejercicios resueltos por algunas otras personas, en el cual les puede llegar a dar una idea. Igual siempre, mi consejo es que ustedes intenten desarrollarlo. Muchas veces sucede el caso en que ustedes entienden lo que desarrolló el compañero, lo que vieron por la internet, lo entienden, pero a la hora de que ustedes lo quieren llegar a realizar, no les termina saliendo y no lo pueden llegar a resolver. Y eso es simplemente una situación de que ustedes se tienen que sentarse y ustedes tienen que hacerlo. Y muchas veces intenten algunos de los algoritmos, está bueno pensarlo entre varios compañeros, pensarlo en alguna solución, pero a la hora de llevar, de poner las manos en la masa, intenten hacerlo de forma individual, ¿sí? Porque así se termina aprendiendo a esto que es la programación. Bien, una vez que tengamos acá, simplemente como todas las cosas que son de Windows, yo acá tengo el ejecutable, es doble clic, ¿sí? No es más que eso. Me dice si lo pueden ejecutar también como administrador, no, eso no pasa nada. Y después, como es todo Windows, simplemente le hacen el siguiente, aceptan las condiciones, intenten leer todo esto. Bueno, creo que nadie ya lo lee, todas estas cosas. Yo nunca tampoco le he leído nada, pero bueno, simplemente es un chiste. Vengan acá, deciden dónde ustedes los van a instalar y le dan clic y listo, ya tienen el PCInt instalado. Si alguno de ustedes tiene algún problema, desea salir de instalación, sí. Si alguno de ustedes tienen algún problema con la instalación, nos avisan, ¿sí? Vamos a ver si tenían algo más la parte de la presentación. Va la parte de instalación. Bueno, ¿qué es lo que PCInt? Bueno, simplemente PCInt lo que nos va a ayudar a nosotros es a poder escribir nuestros algoritmos en un lenguaje simple, intuitivo y en español. Básicamente vamos a intentar ejecutar y podemos también tener la opción de paso a paso de estos algoritmos que nosotros vamos a ir escribiendo, ¿sí? Y otro de los puntos que ahora también vamos a jugar un poquito con aquellos errores, que son errores de cuando nosotros estamos codificando, como así acá también algunos errores que nos pueden llegar a dar en tiempo de ejecución. Bueno, eso también ahora los vamos a intentar ir trabajando. Bueno, la parte de instalación, esto nosotros ya lo hicimos. Acá tienen todos los pasos por si ustedes quieren hacerlo. Y acá vamos a la parte de opciones y perfiles, que es lo que estaba intentando mencionar hace un poquito. El paso que tienen que hacer es configurar la aplicación, ¿sí? Y es lo que yo les decía, de que para esa situación nosotros nos comunicamos con los desarrolladores de esta aplicación de PCInt. Lo único que tienen que hacer es venir acá a configurar. Acá básicamente está la herramienta de PCInt. Vamos a configurar, opciones de lenguajes y perfiles. Y en la parte de acá, esperen un cachito. Bien, aparecen todas las universidades que están utilizando exactamente esta aplicación. Y pueden ver que bueno, acá el programa 111.000,
si empezamos a ver que será un programa que ahora ya no está sucediendo más, que no sé, algunos colegios. Después, por ejemplo, a ver si hay otras universidades, por ejemplo, había estado la Universidad de México, está la FIUBA, es decir, distintos universidades que están utilizando, y colegios y escuelas que están enseñando para dar sus primeros pasos en la programación, que utilizan directamente una Universidad de Temuco, que es básicamente una Universidad de México, y directamente lo único que tienen que hacer ustedes es venir acá y poner la FIO, ¿sí? Seleccionan acá y le dan a aceptar. Yo ya lo tengo configurado, no tienen que hacer más nada, sino le dan doble clic ahí y ya estaría. ¿A qué hace referencia esto? Es que en esta opción nosotros podemos llegar a personalizar las opciones que nosotros queremos. Entonces, con esta opción ya tiene personalizado este conjunto de opciones que para nosotros, como en la cátedra, nos parece importantes que tengan esos conceptos y algunos que nos parece que son irrelevantes. Uno de los ejemplos que podemos llegar a dar rápidamente es que a nosotros nos interesan que podamos definir los tipos de las variables, ¿sí? Que, por ejemplo, cuando nosotros podamos escribir algún pseudocódigo, directamente podamos que tengan obligación a definir los tipos de datos de cada una de las variables que nosotros declaremos. Por otro ejemplo, a nosotros nos interesa también que podamos llegar a trabajar con distintos operadores lógicos, ya sea con el i, el o, o el not, o el mod en sí, y con otros tipos que sean más simples que también los podemos llegar a utilizar. Por otro lado, no nos interesa, que este es un cambio que nosotros hicimos a último momento, que también generaba dudas, es que la realidad es que muchos de los lenguajes de programación, cuando veamos la temática del arreglo, empiezan sus cadenas en cero. Bueno, ahora a nosotros no nos interesa este concepto, debido a que, como lo vamos a ver más adelante, el objetivo básicamente es que ustedes conozcan esa estructura y que la sepan usar. Luego, después, cuando vayan un paso más adelante y que vean que algún lenguaje de programación utiliza en base cero, bueno, perfecto, simplemente va a ser muy simple poder llegar a modificar. Bien, pero más allá de esto, simplemente hice un paréntesis como para que ustedes se den cuenta, se conozcan a qué se refiere esta opción. Es muy importante que establezcan esta opción, debido a que muchas veces van a tener algún tipo de error. Dicen, che, mira, a mí no me está funcionando por tal y tal situación. Y nosotros lo primero que le vamos a decir es, ¿pudieron llegar a configurar bien el PCInt? Y quizás simplemente era por un tema del PCInt. Sí, Jere, decino. Yo estaba personalizando el lenguaje y me Sí. figuran más opciones de las que me aparecen en el PDF. Bien. ¿Las dejo sin activar o las activo? Sí. No. Está muy buena pregunta. Lo que ha sucedido en este caso es que las opciones que están dentro del PDF es opciones que nosotros teníamos, que utilizamos previamente, es decir, en cursadas previas, cursadas anteriores. Lo que no ha sucedido es que todavía no hemos actualizado esa filmina y nos han cambiado este nuevo ejecutable. Cambió hace unos poquitos días. Si vemos acá y vemos, bueno, yo cerré, a ver, lo tengo acá el link. Quería ver, a ver de cuándo es la última versión, pero estamos hablando que la última versión es del 2021, es decir, fíjense, de ayer. 8 de abril, ayer. De ayer. ¿Qué quiere decir? Que ellos establecieron y nos tomaron esa última configuración, ¿sí? Y que todavía nosotros no hemos podido actualizar esa filmina. Pero no, déjalo, vos siempre seguí la configuración que tiene dentro de PCInt. ¿Sí, Jere? ¿Me seguís? Sí. Perfecto, pero básicamente sí, está muy bueno el detalle que encontró Jere y que a nosotros también se nos pasó por alto. Bien, vamos a intentar ver un poquito esto. Básicamente
nuestro entorno de trabajo, ¿sí? Tiene, como cualquier programa que ustedes conocen, básicamente algunas barras de herramientas, ¿sí? Y opciones directamente en estas pestañas que nosotros tenemos en este programa, y algunas, como les mencioné, algunas opciones rápidas en esta barra de tareas. También vamos a tener algunos paneles a los costados, tanto en la parte derecha como en la parte izquierda, ¿sí? Como acá tenemos esto, ¿sí? Que también los podemos ir omitiendo, si los necesitamos o no, cliqueando y cerrándolos con esta cruz. El primero de los paneles que nosotros tenemos acá es cada una de las variables que nosotros vayamos a declarar. Si nosotros recordamos de lo que vieron en la teoría, cuando pongo definir, por ejemplo, definir, y pongo, por ejemplo, un num como entero, ¿no? Una vez que lo defino, acá me aparece que en este pseudocódigo, en este proceso, que hasta el momento no tiene título, ahora vamos a intentar ver un poquito sobre eso, tenemos definido esta variable. Quizás no sea muy útil este panel, pero bueno, básicamente lo que nos hace es definir todas las variables que nosotros estamos viendo directamente acá, nos las van a poner dentro de este panel. Otro panel también que nosotros vamos a utilizar es básicamente la parte de los operadores y distintas funciones matemáticas que podemos nosotros utilizar, ¿sí? Siempre vean, si ustedes requieren alguna de estas opciones, fíjense que las van a tener acá directamente, ¿sí? Es decir, que si yo quisiera, por ejemplo, utilizar alguna conjunción, que esto lo vamos a ver más adelante, puedo cliquear directamente acá y lo que hace es ponerme esa conjunción. O si quisiera hacer alguna suma, directamente puedo poner la suma o directamente puedo apretar el más y funciona. Pero lo que no hace referencia a estos operadores algebraicos es básicamente cómo se escribe, ¿sí? En muchos de estos programas que nos enseñan a programar, quizás el i de la conjunción, o por ejemplo, el distinto, ¿sí? Se puede escribir solo de una forma. En este caso, tenemos varias formas para poder llegar a escribirlo, entonces simplemente conocer de cómo se escriben exacto, también, cómo se escribe cada una de estas operaciones que vamos a ir utilizando. Sí, muy buena aclaración acá de Nico. Muchas veces nosotros podemos poner definir y todavía no terminé de escribirlo. Entonces directamente pongo tab y ahí me Sí, autocompleta autocomplete. esa palabra. Si es la palabra que nosotros queremos utilizar, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo poner a ver si ahí me lo toma, definir, pongo, escribí 3 letras, le doy tab y ya me completó lo que sigue. Y acá por ejemplo, una A, por ejemplo, variable, ¿no? Como, y acá me dice todas las opciones que tengo. Entonces puedo ir con el cursor hacia abajo, y digo, mira, esta va a ser una variable real. Le doy tab y ahí me lo terminó completando. Así que está muy buena ahí la aclaración que mencionó Nico. ¿Sí? Ahora vamos a seguir jugando con todo esto. Por otro lado, también tiene funciones establecidas, funciones matemáticas, que en algunos lados las vamos a poder llegar a utilizar. Como por ejemplo la parte que si nosotros queremos truncar un valor, es decir, que nos dé la parte entera, el valor absoluto, si nosotros queremos redondear un valor, en fin, algunas cosas podemos utilizar también la parte de raíz cuadrada, en fin, tenemos algunas opciones en el cual nosotros, o funciones más que nada, que nosotros podemos llegar a ir utilizando, ¿sí? También funciones como de cadena o de cadena de caracteres, que esto también podemos llegar a ir utilizando. Por ejemplo, quiero saber cuántas letras tiene una palabra, en fin. Esto no se preocupe, que durante todo el curso que nosotros vamos a estar dictando, vamos a ir utilizando con la mayoría de las funciones y obviamente todas las operaciones lógicos, relacionales y algebraicos que tenemos acá. Por otro lado, en la parte del panel derecho, tenemos, bueno, esto lo vamos a ver ahora, que es la parte del paso a paso, que es algo muy simple para poder ejecutar nuestros programas y que nos da una idea de cómo se va ejecutando lo que hemos escrito. Y luego tenemos acá algunos comandos rápidos que también los podemos llegar a utilizar, ¿sí? Directamente yo cliqueo acá y me aparece la estructura en particular que nosotros tendríamos que escribir para cuando nosotros queremos emitir un mensaje por pantalla, o leer, o alguno de los otros comandos que los vamos a ver durante el curso. ¿Sí?
Bueno, ahora vamos a intentar, yo voy a escribir un algoritmo muy rápido, simplemente de lectura y escritura, ¿sí? Para intentar ver las opciones tanto de ejecutar como del paso a paso, como así también del diagrama de flujo de datos, ¿sí? Que son otros elementos que nosotros podamos llegar a tener en esta herramienta. Y luego sí nos vamos a ir directamente a intentar ejecutar algún ejercicio que lo vamos a resolver entre todos del práctico de esta temática, ¿sí? Bueno, voy a empezar a ir diciéndole. Lo que vamos a hacer simplemente es un ejercicio de suma que va a pedir. Vamos a intentar escribirlo. A ver, ¿qué sería? Se le pide al usuario dos números, se realiza la suma, se suman y se muestran por pantalla. Muy simple. Simplemente este ejercicio, que ya capaz lo conocen y es muy simple, es para que yo les explique de forma lo más rápida posible y que nos quede tiempo para resolver el práctico. Totalmente. Buena aclaración de Lautaro. Acá dice, totalmente, podemos hacer. Ahora vamos a ver también eso, que podemos también tanto trabajarlos desde el lado de diagrama de flujo de datos, como así trabajarlos desde el lado de pseudocódigo. A mí, en mi caso personal, me resulta mucho más fácil trabajarlos desde el lado desde el pseudocódigo. De igual manera, si ustedes quieren trabajarlo directamente desde el lado del diagrama de flujo de datos, también lo pueden llegar a hacer. Así está buena la aclaración y ahora vamos a ver el resultado de uno y el otro. Así que está muy bueno lo que mencionás, Lautaro. Bien, un caso en particular. Entonces, nuestro proceso comienza con la palabra clave proceso y termina con la palabra clave fin de proceso. Fíjense que a todas aquellas palabras reservadas por PCInt se pintan en negrita. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no las vamos a poder utilizar para nuestra pseudocodificación, para nuestra programación. Es decir, nosotros no vamos a poder utilizar la palabra proceso como, por ejemplo, identificador de programa, porque me las va a poner de esta forma. Y me dice un error de sintaxis, un error que no lo puedo llegar a escribir de esa forma, que dice el nombre de proceso no es válido. ¿Sí? Entonces, todas las palabritas que están marcadas en negrita no las voy a poder utilizar como palabritas usadas por el programador. Ahora bien, yo puedo poner un nombre cualquiera a nuestro proceso y es importante que nosotros pongamos un nombre representativo a lo que nosotros hacemos. Entonces, si el enunciado nos va y nos pide que va a pedir dos números a un usuario y que los va a sumar, nuestro proceso podría llamarse, por ejemplo, suma de números. Y acá hago otro paréntesis. Digo, un identificador de cualquiera de los elementos que nosotros usemos y que cualquiera de los elementos que cree el programador no tiene algunas características. No podemos empezarlos con un número adelante, nos dice que hay un error. No podemos empezarlo con un carácter especial, por ejemplo, porcentaje. Sí o sí tiene que empezar con una letra. Con una letra de las que nosotros tenemos, del abecedario, ¿sí? Y luego tampoco puede llegar a tener espacios en blanco, ¿sí? Es decir, que acá, fíjense que yo simulo el espacio en blanco simplemente con un espacio, con un guión bajo, ¿sí? Fíjense que acá es un identificador válido. Lo mismo de estos tipos de identificadores nos va a pasar por cualquier identificador que nosotros utilicemos dentro de nuestro programa. Puede ser de una variable, de más adelante que vamos a ver cuando declaremos procedimientos y funciones, y cualquiera de otros elementos que cree o utilice el programador, ¿sí? Entonces, es importante definir un identificador. Y otro punto importante, cada identificador que tiene nuestro programa es único, ¿sí? Es decir, que vamos a tener una llamada unívocamente para poder definir qué es eso. Es decir, como no podemos, por ejemplo, en la programación, tener dos personas o dos objetos que se llamen de la misma manera. No podemos, ¿sí? Es decir,
Esa es una de las reglas que nosotros tenemos que seguir. Es decir, no voy a poder declarar, por ejemplo, alguna variable acá que se llama suma de números. No lo voy a poder hacer. Los identificadores son únicos. ¿Sí? Bien. Profe, Sí, Diego. ¿es lo mismo si te aparece en vez de proceso algoritmo? Sí, totalmente lo mismo. Sí, no hay ningún problema. Ah, Eso listo. también es una opción de Bien. la configuración Es lo y no hay mismo. ningún Ah, problema. ¿Sí? Lo pueden tomar bueno, listo. como algoritmo o como proceso. Son las palabras reservadas de proceso y fin de proceso, o algoritmo y fin de algoritmo, para poder comenzar a escribir nuestro código. ¿Sí? Bien. Para nosotros poder declarar alguna variable, utilizamos la palabra clave definir. ¿Sí? De definir. ¿Qué es lo que es definir? Por ejemplo, vamos a poner acá, número 1, ahora les voy a explicar, número 1, como, por ejemplo, que queramos poner entero, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo el programa de esto? Lo que estoy haciendo es decirle, che, computador, almacename en algún lugar de la memoria, ¿sí? Un lugarcito, que ese lugarcito lo identifiqué como número 1 para que pueda almacenar un valor entero. Eso es lo que estoy haciendo con esta instrucción. Es decirle, che, computador o che, computadora, buscame un lugar en la memoria para que yo pueda almacenar un valor entero, donde ese lugar de la memoria se llama número 1. Eso es lo que nosotros estamos haciendo con esta instrucción. Siempre piensen esto que se los voy a decir de forma abstracta y que lo que vamos a trabajar hoy es que nosotros lo que no queremos hacer es comunicarnos de alguna forma con un computador o comunicarnos de alguna forma con la computadora. Ese es básicamente el objetivo. Entonces, si yo, por ejemplo, me quiero comunicar con una persona que habla, por ejemplo, alemán, lo que tengo que hacer es hacer o estudiar alemán para poder comunicarme y poder charlar con esa persona en alemán. Bueno, acá pasa lo mismo. Nosotros lo que estamos haciendo es intentando, de alguna manera, comunicarnos con la computadora. Y para comunicarlo con la computadora, lo que tenemos que hacer es aprender estas reglas que nosotros tenemos acá. Ahora bien, cuando yo me comunico con la computadora tiene un montón de opciones, un montón de componentes que nosotros podemos utilizar. Uno de los ejemplos que puede ser es la memoria. Otros de los elementos que tiene la computadora que vamos a utilizar es el teclado. ¿Para qué vamos a utilizar el teclado? Para poder entrar datos a la computadora. Y la computadora también vamos a utilizar otro elemento de la computadora, que es la pantalla, donde la pantalla lo que nos va a dar es información de lo que está haciendo. ¿Sí? Es decir, que lo que vamos a ver ahora es, primero es conocer cómo nosotros podemos, ante este lenguaje, comunicarnos con la computadora, cómo vamos a poder utilizar la memoria, es decir, ese lugarcito que tiene la computadora, que es la memoria, y cómo nosotros vamos a poder entrar datos a través del teclado, y cómo nosotros vamos a poder que la computadora nos muestre lo que está haciendo a través de la pantalla. Es simplemente lo que vamos a hacer hoy. Bien, por otro lado, vamos todos hasta ahí, me van siguiendo. Si no se entiende algo, o hablo mucho, o agarro la guitarra, me dicen y lo vamos viendo, ¿sí? Sí, va bien, Mariel. ¿Podría Vale. repetir eso de qué dijo en la de definir número 1 como entero? ¿Qué le decía Exacto, a la sí, computadora? totalmente. Sí, bueno, cuando yo estoy haciendo esta instrucción o esta sentencia, lo que estamos haciendo es, le estamos diciendo a la computadora, reservame un lugar en la memoria para almacenar un número entero, porque en este caso le voy a decir que quiero un lugarcito para almacenar en la memoria un número entero, que lo voy a llamar número 1. Vamos a pensarlo de otra manera. Fíjense, yo lo que voy acá a abrir un Excel, voy a poner acá y lo que voy a decir, voy acá a abrir un Excel, fíjense, simplemente para que me vayan siguiendo. Yo vengo acá y digo, esta es la parte de la computadora que es nuestra memoria.
¿sí? Esta es la parte de la computadora que es nuestra memoria. Entonces, yo lo que hago acá, vengo acá y esto es la memoria, ¿sí? Entonces, viene el sistema operativo, no importa, en este caso Windows, y dice, con esa instrucción, y le dice, che, que necesito un lugarcito para almacenar un número entero. Perfecto, viene acá, dice, busca alguno que tenga libre, dice, perfecto, este está libre, aunque están todos libres, tengo este libre, perfecto, bien, perfecto. ¿Qué vas a almacenar acá? Y yo lo que quiero es almacenar un valor entero, perfecto. ¿Y cómo lo vas a identificar? Como número 1, perfecto, número 1 dice la computadora. Entonces, este lugarcito de la memoria va a poder almacenar un valor entero. ¿Sí? Por otro lado, también vamos a necesitar, por ejemplo, porque le tenemos que pedir 2 números. Por lo tanto, también vamos a venir acá y decir, che, necesito otro elemento que también va a hacer un valor entero y lo vamos a definir en la memoria. Perfecto, entonces en nuestra memoria viene el sistema operativo y dice, che, a ver, un lugar libre, puede ser contiguo, puede ser que no. Dice, bueno, lo voy a almacenar acá. Listo. En este lugar voy a identificar otro lugar que se llama número 2. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo con esa instrucción. Simplemente diciéndole al computador que me deje, que en algún lugar de la memoria, podamos nosotros almacenar un valor entero. Eso es lo único que estamos haciendo. Luego vamos a intentar utilizar estos lugarcitos para tanto almacenar algún valor. A ver, luego nosotros le tenemos que, por ejemplo, vamos a intentar hacer uso de la pantalla. Para hacer uso de la pantalla, lo que podemos hacer del computador, lo que podemos hacer es mostrar un mensaje. Entonces, lo que podemos hacer es mostrar un mensaje para que el usuario ingrese un valor en ese lugar de la memoria. Entonces, lo que podemos hacer es directamente voy a comandos rápidos y lo que hago, por ejemplo, pongo escribir. Y acá directamente puedo venir y decir, por ejemplo, un mensajito en particular, el que nosotros querramos, ya sea con comillas simples o comillas dobles, el mensaje que nosotros queramos. Por ejemplo, por favor, ingrese el número 1. ¿Sí? Y para que nosotros podamos que el usuario ingrese un valor, lo que hacemos es poner la instrucción leer. Y si nos damos cuenta, número 1. Si nos damos cuenta, fíjense la flechita que tiene el pseudocódigo. Fíjense que es un diagramita, que es un componente, en el cual tiene una flechita para arriba. Y en la otra es el mismo componente que tiene una flechita para adentro. ¿Qué quiere decir? Que el escribir es un mensaje que viene de la computadora hacia nosotros, por la flechita. Y el leer es una flecha que va desde nosotros, desde el usuario, hacia el computador. ¿Sí? Vamos ahí, vamos hasta ahí. ¿Ese sería el escribir o no? De El nosotros escribir hacia sería hacia la computadora. del computador hacia nosotros, porque nos está mostrando un mensaje a la pantalla, por pantalla. ¿Sí? ¿Se entiende? Mostrar la Sí, sí. salida, Seba, del escribir solamente, sin el leer, Dale. como para que vean qué es lo que hace. Bien, yo acá lo que hago, voy a ejecutar este programa y fíjense lo que hace. Ejecución inicializada y me muestra por pantalla la computadora de por favor ingrese un número 1. ¿Se entiende? ¿Lo van siguiendo? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Entonces, Sí, sí. ahora, vamos a intentar leer este número. Dice, tengo una pregunta. Si hay que escribirlo, ¿cómo sería la entrada por teclado? Ahora vamos a hacer eso, Juan Manuel. Vamos a hacer la entrada por teclado. Fíjense, para poder hacer que nosotros nuestra entrada sea por teclado, utilizamos esta instrucción que sea leer. Seba, por ahí porque por ahí las palabras confunden un poco, ¿sí? El escribir sería escribir, piénsenlo como escribir por pantalla, ¿sí? Y leer como leer desde el teclado, piénsenlo así,
como para que se entienda mejor, ¿sí? Totalmente. Entonces, Sí, perdón. Entonces primero hay que poner como definir como lo que nosotros queremos que tengamos de información, por así decirlo. Exacto. totalmente, Fede. Así, es cierto. ¿Sí? Lo que nosotros necesitamos como información. Perfecto, sí, es una forma de verlo. Bien. Entonces, seguimos. Vamos hasta este momento. Vamos hasta este momento. ¿Qué hacemos con estas instrucciones? Acá tenemos 4 instrucciones. 2, definir, y leer, y escribir, y leemos un número. Bien, voy a ejecutar esta parte. Otra vez con el botón verde. Y fíjense lo que sucedió. Primero, bueno, lo que yo le decía, definió las 2 variables. Dice, por favor ingrese un número. Es decir, que imprimió este mensajito de escribir. ¿Sí? Es decir, que nos dio este mensajito por la pantalla. Y luego está esperando el cursor. Fíjense que acá tenemos el cursor esperando a que nosotros ingresemos un número. Es decir, que la computadora nos está diciendo, che, ingresó un número. Eso es lo que está esperando la computadora. Y está esperando que yo lo escriba. Entonces yo voy a poner, por ejemplo, el valor 8. Entonces vengo acá y pongo el valor 8. Cuando yo le doy Enter, es decir, que siga la ejecución de nuestro pseudocódigo, termina, obviamente, porque llega a fin de proceso. Pero esta instrucción lo que hace es que al 8, el valor 8, lo leyó y lo almacenó en número 1. Y lo que está haciendo realmente es poniendo este valor 8 en un lugar de la memoria. En este cuadradito puso el valor 8. Vamos a poner un poquito más grande para que ustedes lo vean mejor. Tanto no. Ahí está. ¿Sí? Eso es lo que hizo. Ahora bien, cuando vuelvo a ejecutar nuestro programa, si yo vuelvo a ejecutar nuestro programa, ¿sí? En otra ejecución, yo puedo ejecutar el programa e ingresar cualquier otro número, como por ejemplo el valor de 10. Y lo que hace la computadora es exactamente lo mismo. En un lugar de la memoria que identificó como número 1, va a agregar el valor de 10. ¿Sí? ¿Todos me van siguiendo hasta ahí? Sí, sí. ¿Vamos, Sí. ¿vamos todos? Cualquier Sí. cosa. Estamos acá un detalle, estamos acá para equivocarnos, estamos acá para encontrarle el error, ¿sí? Para que todos nos equivoquemos, tanto nosotros como docentes como ustedes como estudiantes. Entonces, ¿por qué? Porque ante el error nosotros vamos a ir aprendiendo. Así que cualquier duda que sea lo más que ustedes sientan que sea pava la duda, háganla, porque quizás esa misma duda la puede llegar a tener otra persona. No hay dudas pavas acá, así que pregunten, consulten. Es como la Totalmente. teoría, ¿no? Aparte, que dice cuando vos pones un número nuevo, el anterior se borra, porque solamente tiene para un número solo, ¿no? Totalmente, totalmente. Fíjense, Yo tengo una pregunta. sí, A la hora de ejecutar, si vos pones a número 1 como un número que no es entero, ¿qué pasa? bueno, vamos a probarlo. Fíjense, yo voy acá a ejecutar y antes del número 1 voy a poner, no sé, Juan. ¿Qué es lo que pasó? Nos dio un error. No lo lee el programa. No lo lee el Claro. programa. ¿Pero por qué? Bien, Ahí te dice. Y si pone Fíjense. 1,5. Porque no se lo definimos. a ver. ¿Por qué no se lo definimos? A ver. No sé quién ¿Por fue el qué? que ¿Qué No, el dice? número 1 lo definiste como un número entero. Vos definiste el otro que puede llegar a leer el programa, entonces al poner un dato que no puede leer el programa va a tener un error. Exacto. Viéndolo del lado un poquito más de las tripas del computador, lo que sucede es esto. No quiero tampoco entrar mucho en detalle, pero básicamente es que cuando yo almaceno, por ejemplo, un valor entero, supongamos, y lo vamos a ver un poquito de forma general, de que almacena un cuadrado. Ahora bien, si yo quiero almacenar, por ejemplo, este es un número entero, este es un número que va a ser entero. Voy a poner entre paréntesis entero. ¿Sí? Y acá el número 2 también es un valor entero. ¿Sí? Comúnmente, por ejemplo, las palabras
necesitan más espacios. Por ejemplo, que hubiera sido acá, necesitan, por ejemplo, 4 espacios. ¿Sí? Por ejemplo, para poner, por ejemplo, una palabra que sea de tipo palabra, que sea, por ejemplo, de tipo texto. No, si no se entiende, no importa, porque ese es algo más, ¿sí? Es simplemente para que ustedes lo vayan viendo. Entonces, fíjense, la palabra necesita 4 lugarcitos o 4 celdas. Entonces, si yo quiero poner, por ejemplo, la palabra Juan, ¿sí? Dentro de acá, me dice, me da un error. ¿Por qué? Porque acá puedo almacenar un valor entero, pero para almacenar la variable, para poner a almacenar la palabra Juan, necesito 4 casilleros. Lo mismo nos va a pasar si, por ejemplo, nosotros antes de ingresar un valor entero, queremos agregar, por ejemplo, el 8.7312. Y nos va a pasar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque este es un número real y el número real necesita más espacio en memoria que el número entero. Por lo tanto, ese número de 8.7312 no va a entrar dentro de este casillerito. ¿Se entendió? ¿Me siguieron? Sí, se entendió Sí, perfecto. sí, sí. Sí, se ¿Sí? entendió. Sí, sí. O sea, Sí, el sí, programa se entendió. espera un tipo de dato y nosotros le ingresamos otro distinto, ¿sí? Espera, no sé, frutas y le estamos poniendo, no sé, verduras. Entonces te dice, no, esto no es lo mismo, ¿sí? Exacto. Hola, no sé si me escuchan. ¿Sí? Sí. Sí, se escucha. ¿Me pueden repetir lo que dijeron ahí cuando empezaron con el tema de la palabra? Porque se me cerró el Zoom y Sí, ahora sí, volví a abrir. claro. Voy otra vez. Hago redo. Hago redo para adelante. Ahí estamos. La situación es esta. Es que, por ejemplo, nosotros, para poder almacenar una palabra, por ejemplo, ¿sí? Que sea de otro tipo diferente, por ejemplo, un texto, ¿sí? Necesitamos 4 casilleritos, ¿sí? Ahora bien, el número entero necesita un casillerito. Si nosotros a esa palabra, a ese casillerito le queremos agregar, por ejemplo, la palabra Juan, nos va a decir que, por ejemplo, che, mirá, Juan no va a entrar dentro de este casillerito porque lo que está esperando acá es un valor entero. Claro. ¿Sí? Entonces, y para poder almacenar esa palabra, necesitas 4 casilleritos. Entonces, ese es el error que tira. Lo mismo sucede si nosotros, por ejemplo, en otra parte de la memoria, tendríamos, por ejemplo, un valor real. Y quizás el valor real necesita 3 casilleritos. Por ejemplo, acá un valor real. ¿Sí? Esto no importa. Esto es un número, num, vamos a ponerle, que lo identificamos como num, que es de tipo real. ¿Sí? Y si yo, para acá podría, por ejemplo, almacenar acá, lo tendríamos que poner para que quede más claro de esta forma, para que quede más claro y no que quede como si fuera una celda. El número real acá, puedo acá almacenar el 8.7216. ¿Sí? Pero si yo el 8.7216, 8, lo quisiera almacenar acá, no me va a entrar, no me va a entrar. ¿Por qué? Porque lo que está esperando acá, o lo que podría ingresar en esta celda, simplemente son valores enteros. Y ahí está el error. Y el error, si ustedes se dieron cuenta, está en tiempo de ejecución. Hasta el momento, lo que nosotros hemos escrito, está todo perfecto. No tenemos ningún tipo de error de sintaxis. Pero sí, cuando el usuario metió las manos sobre la masa, ahí rompió todo. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Ahora vamos un cachito a lo que dice María Emilia, que acá te lo tenemos acá en el chat, que lo que sucede es esto. Yo vengo acá, vamos otra vez, voy para atrás, voy a hacer control Z y así eliminamos todo esto. Bien, yo supongo que ahora voy a agregar una instrucción más. Vengo acá y digo, por ejemplo, que número 1 va a tomar el valor de 10. ¿Qué es lo que dice María Emilia? ¿Qué es lo que sucede acá? Vengo acá y yo ejecuto el programa. Vamos a empezar de vuelta, ejecuto acá el programa. Y dice, por favor ingrese un número. Voy a ingresar el número de 4. ¿Sí? Cuando le doy Enter, el número 1 almacena el valor de 4. Almacenó el valor de 4. Perfecto. Entonces, hasta acá me perdí, hasta acá. Es decir,
que cuando le doy Enter, el número 1 hasta acá va a tener el valor de 4. Pero cuando le doy Enter, número 1 toma el valor de 10. Por lo tanto, lo que pasa es que se borró o se pisa ese valor. Y lo que sucede es que número 1 voy a tener el valor de 10. ¿Sí? Mirándolo de otra forma, y como nosotros ya comprendemos las entradas y las salidas de una computadora, vamos a intentar verlo de una forma darle más detalle. Acá lo que voy a hacer, voy a escribir, por ejemplo, el número, vamos a poner por ejemplo, fíjense lo que voy a hacer. El número 1 tiene el valor de, y acá le pongo coma, y voy a imprimir número 1. Lo que está haciendo esta instrucción es decir, primero va a imprimir este mensaje, y luego me va a imprimir la variable, pero lo que tiene adentro la variable. No me va a imprimir la palabra número 1, sino lo que me va a imprimir es lo que tiene la variable. Es decir, que si acá ingresé el valor de 4, lo que me va a imprimir acá es el valor de 4. Y esto es algo que nosotros lo podemos llegar a utilizar para ir viendo qué es lo que está sucediendo en nuestro programa. Misma situación. Voy a hacer lo mismo para que ver este ejemplito que mencionó María Emilia. Exactamente la misma instrucción, la vamos a ver qué tiene ese valor. Ahora sí, vamos a ejecutarlo, para ver qué pasa. Vengo acá, voy a ejecutarlo de vuelta, y fíjense, ingrese el valor, yo le voy a poner el valor de 4. ¿Sí? Cuando ingrese el valor de 4, lo que va a hacer acá, va a poner el valor de 4 en la memoria. ¿Sí? Y lo que va a hacer... ahí un paso a paso? Sí, dale, vamos a hacerlo con paso a paso. Vengo acá y digo, fíjense, a ver si lo puedo llegar a... Ahí está, paso a paso. Fíjense, definió la variable, lee, se queda esperando, vamos a poner el valor de 4, le doy Enter, ahí pausé. Fíjense que imprimió el mensaje, el número 1 tiene el valor de 4. ¿Qué es lo que pasó? Busca en la memoria qué es lo que tiene el número este. Y el número este en la memoria tiene lo que nosotros ingresamos, que es el valor de 4. Ahora bien, cuando hagamos número 1, que lo sigamos con continuar, número 1 igual a 10, fíjense lo que pasó. El número 1 tiene el valor de 10. ¿Qué es lo que pasó? Lo que menciona María Emilia acá, que esta sentencia o esta instrucción, lo que pasó fue pisar este valor de 4 y ponerle el valor de 10. Y cuando lo intentó mostrar por pantalla, mostró el valor de 10. ¿Se entendió eso? Sí. ¿Sí? Joya. Bueno, seguimos con el ejercicio que estábamos haciendo. Borro estas dos líneas. Apreté cualquier cosa. Mira, no me deja borrarlo así. Porque tengo que estar ejecutando. Ahí. Ahora está. Bueno, nuevamente vamos a intentar escribir. Lo que necesitamos es, nuevamente, podemos utilizar los comandos rápidos o directamente escribir. O como decía hoy el compañero, vamos a escribir y le damos tab y ya nos autocompleta. Y vamos a intentar ingresar también con el siguiente. Fíjense que también puedo llegar antes a utilizar comillas simples o comillas dobles. No hay ningún drama para PCIN. Ingrese el número 2. ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer acá? A ver. Leer número 2. Exacto, totalmente. Lo tengo que leer. ¿Qué hubiera pasado si antes de haber puesto número 2, pongo número 1? Abajo Va a leer tengo de que vuelta el poner- mismo número. ¿Cómo? ¿Iba a decir error o no? Claro. Porque no puedes Lee de repetir. vuelta el mismo número, ¿no? Lee de vuelta el número Claro. 1. Lo que sucedería acá, en este caso, es que cuando ejecute esta instrucción, va a venir acá y, por ejemplo, en una ejecución en particular, el usuario ingresa el número 1, el valor de 10, por ejemplo acá. ¿Sí? Y luego, en esta siguiente instrucción,
muestra el mensaje por pantalla y luego lee el usuario e ingresa el valor de 15. ¿Sí? Entonces nuestra memoria nos va a quedar de esta forma, pero el número 2 nunca lo cargó. ¿Se entiende? Pisó el valor que tenía anteriormente. ¿Y nosotros queremos eso? No. No, lo que queremos es que en cada una de las variables almacene un número diferente o igual para poder hacer una suma. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, entonces acá le ponemos número 2. Perfecto. Bien, ¿cómo ¿Y hacemos cuándo ahora? te saldría? ¿Cómo? Ay, perdón. Sí, sí. ¿Cuándo te saldría error? Ahí no te daría ningún tipo de error. Fíjense, vamos otra vez. Fíjense, voy acá y Sí, ejecuto. sí, acá no, pero después podrías dar algún ejemplo de cuando salga error, tipo para darme cuenta que sería lo que estaría haciendo mal. Bien. Tenemos dos tipos de errores. Tenemos errores de sintaxis y errores en tiempo de ejecución. Por ejemplo, un error de sintaxis nos podría marcar que, por ejemplo, acá hubiera puesto leer 25. Este identificador, bueno, acá me lo tendría que marcar, este identificador no existe. Vos me lo deja ejecutar, a ver qué otro, por ejemplo, como vimos hoy, que yo vengo acá y pongo, ahí, a ver ahí me dice. Este es un error de sintaxis, es decir, que es un identificador, ¿sí?, que no lo puedo nombrar de esta forma, es decir, que no me va a dejar poder continuar, porque ya tengo un error en la escritura de este proceso. Claro. Ahora bien, un error en tiempo de ejecución es que nosotros tenemos nuestro proceso perfectamente escrito, pero por ejemplo, cuando lo ejecutamos, como hicimos hoy, quiero ingresar un número y le pongo, por ejemplo, Pepe, y ahí me está dando un error, pero ese error es en tiempo de ejecución. Mi código está perfectamente escrito, pero se rompió ante una entrada de un usuario. Sí, ya entendí. ¿Sí? Gracias. Perfecto. Bien. Pregunta, ya que estás ahí, no te me vayas, no te me vayas. ¿Cómo hago ahora para almacenar, para poder sumar estos dos números? Tendríamos que poner escribir, ¿no? A ver, vamos a pensar, a ver, escribir. ¿Y qué haría? ¿Cómo lo harían? Porque eso no sería lo que te leería la compu. El escribir lo que haría sería mostrar un mensaje por la pantalla de la compu. Sí. Entonces, si te lo muestra, no lo suma. O sea, te muestra lo que hayas escrito ahí, ¿o no? Claro. Es cuando la Quería compu leer. quiere mandar un mensaje a nosotros, ¿sí? Tendría que usar en la parte de leer. Claro, Bien. tendríamos Bueno, que usar leer. no, creo que tenés que definir Oh. una función, Ah. digamos. A partir de definir la función con un nombre que también tiene que estar definido, a partir de ahí sí pones leer. Y en la función esa aclarás que número 1 más número 2, supongo, ¿no? Está ahí, Está ahí. falta algo. Fíjense ¿Asignarle un valor sería? A ver. A ver ahí. ¿Cómo harías? Por ejemplo, podés crear otra variable, definirla, Bien. y después pones donde está en la solapita esa de los comandos, pones asignar valor y te aparece variable y la flechita expresión, pones el nombre de la variable y la expresión número 1 más número 2. Está por ahí. Perfecto. Entonces, vamos a declarar una variable que se llama suma. Y la pregunta, ¿de qué tipo va a ser esa suma? De enteros. Bien. Muy bien. Lo que dice Mayra era esto. Poner, por ejemplo, suma. Va la flechita a número 1 más número 2. Eso es lo que decía Mayra. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Vamos otra vez a verlo desde el lado de la memoria. Yo vengo de acá y en otro lugar, como creó otra variable Mayra,
Puso, por ejemplo, acá. Creo otra variable en el cual también va a almacenar un valor entero que se va a llamar suma. ¿Sí? Entero. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que primero definimos estas tres variables. Las tres variables en nuestra memoria están vacías y pueden estar en cualquier lugar diferente de la memoria. Ahora bien, viene el usuario y, por ejemplo, en una situación, en una ejecución en particular, agrega el valor en número 1, el valor de 10. Y en número 2 de la siguiente instrucción, ahí vamos, Nico. En la siguiente instrucción lo que hace es almacenar, por ejemplo, el valor de 5. Y luego lo que hace es esto. Suma, va a tomar el valor, fíjense que el valor, toma el valor, fíjense en la flechita, desde número 1 más número 2. Entonces, ¿cómo hace esto? Primero resuelve la operación, en este caso algebraica, del lado derecho. ¿Y cuánto es número 1 más número 2? Ante esta ejecución, número 1 más número 2 15. va a ser 15. Claro. Y ese Según lo que valor ponga de el usuario 15, sería. ¿cómo? Según lo que ponga el usuario. Exacto. Según lo que ponga el usuario. Y ese valor de 15 lo va a almacenar dentro de suma. Por lo tanto, cuando se termine de ejecutar esta sentencia, lo que hace es número 1 más número 2, resuelve el valor de 15 y lo almacena dentro de la variable suma. Acá Nico dice si las flechas pueden ser del lado derecho o del lado izquierdo. Es decir, si puede llegar a existir la flecha al revés. Es decir, que yo lo que haga sea esto. Esta no existe en PCInt, ¿sí? ¿Por qué no existe? Porque lo que quieren hacer en todos este tipo de expresiones es que siempre se resuelva del lado derecho y el resultado que tengamos en el lado derecho lo vamos a almacenar en algún lugar. Eso es lo que hace esta sentencia. Por eso la flechita está marcada para allá. Que sería igual, que sería totalmente lo mismo, a poner un igual. En PCInt sería exactamente lo mismo. ¿Sí? En este caso, lo que estamos haciendo es utilizando esta flechita. Tiene una connotación semántica esta flechita. Que básicamente lo que estamos haciendo acá, si yo le pondría, por ejemplo, igual, estamos haciendo de que el lado derecho es igual al lado izquierdo. Sí, es cierto en la semántica de que el resultado de la expresión esta tendría que ser igual a lo que tengo acá cuando finalice la sentencia. La realidad es que queda mucho más claro a la hora de la semántica de decir, esto básicamente es toda una discusión matemática, no se preocupen, pero básicamente lo que hace la flechita es ser un poco, tener más semántica o más información, de decir, che, cuando yo resuelvo el resultado de la parte derecha, el resultado, esa información lo voy a almacenar dentro de suma. ¿Sí? Pero básicamente es una discusión que lo tenemos que hacer con los chicos de matemática, que sería mejor poner un igual o poner una flechita. A la hora del programador, que estamos de nuestro lado, poner la flechita o poner el igual va a ser exactamente lo mismo. Bueno, en ese punto, hasta ahí estamos. Más allá del paréntesis que agarré la guitarra, en este caso, en la variable suma vamos a tener el resultado de número 1 más número 2. ¿Sí? Pregunta, ¿cómo hacemos para mostrarlo por pantalla? ¿Qué utilizaríamos? Escribir. Escribir. Muy bien. Claro, ahora sí es escribir. Exacto, bien Milagros. Escribir. Y acá vamos a ponerle un mensajito muy particular. La suma es, dos puntos, el mensaje que yo quiero, coma, ¿y qué imprimo? Suma. El valor que te Números dio, ¿no? 1. Suma. Pregunta, acá, Ah, ¿qué Suma es estoy por el imprimiendo? resultado de arriba. ¿Cómo?
que si vos pones suma ahí sería el resultado de lo que pusiste arriba. Exacto, Nico. Entonces, en este caso, pregunta, ¿estoy imprimiendo la palabra suma o estoy imprimiendo lo que tiene adentro la variable suma? Estás imprimiendo lo que tiene adentro. Tiene la variable. Lo que tiene adentro. Totalmente. Entonces vamos a ejecutarlo. Vengo acá, lo ejecuto y dice, ingresa el valor 1. Vamos a poner el ejemplo que teníamos. ¿Cuánto era? 10. Ingresa el número 2. Y el otro 5. 5. La suma es 15. Pero lo que tiene esto, o la programación que hicimos nuestra primera calculadora simplificada, utilizando la programación, es que yo lo puedo ejecutar con todas las veces que yo quiera. Es decir, con distintos valores, por ejemplo, puedo poner 85, puedo poner 15, y ahí me da, por ejemplo, la suma 100. O puedo nuevamente ejecutarlo con el valor que yo quiera, siempre y cuando sus valores sean valores enteros. ¿Sí? Ya sea enteros negativos o enteros positivos. Vamos a un paso más. Como vimos acá y como mencionaba Claudio, hoy tenemos esta opción. Y esta opción es muy, muy importante. Ir viendo el paso a paso. ¿Sí? Muchas veces, cuando nosotros tenemos un error en un programa y no lo podemos descular, esto en la programación se llama debuguear, ¿sí? O hacer el paso a paso de nuestro programa, es más que importante para también aprender a programar. Fíjense lo que hace. Viene la flechita verde. Acá definió las primeras tres, definió en la memoria estas tres variables que nosotros utilizamos. ¿Sí? Luego está esperando, imprimió el mensaje, por favor ingresó un número 1, y está esperando el cursor para que ingrese el valor número 1. Yo voy a ingresar, por ejemplo, el valor de 8. Le doy Enter, escribe el siguiente mensaje, y está esperando el valor que vayamos a ingresar, por ejemplo, el valor de 10. Hace la suma, y luego imprime la suma. Siempre lo va a hacer en el orden en el que escribimos las cosas, ¿sí? Las sentencias. Siempre en ese orden. De uno para abajo, como una receta, ¿sí? Sí, piénsenlo así, como una receta. Fíjense que en la descripción del programa tiene un numerito al lado, 1, 2, 3, 4, 5, así, al lado de cada sentencia, de cada línea que nosotros escribamos, ¿sí? Va a ir en ese orden en la ejecución, siempre. Está muy buena lo que menciona Claudio, que es el concepto de secuencialidad, es el concepto de que va paso a paso, instrucción a instrucción. ¿Sí? Y otra funcionalidad que tiene también PCInt es que es el diagrama de flujo. Yo ejecuto el diagrama de flujo, lo que me hace es el grafiquito de la equivalencia de este pseudocódigo que escribimos acá, con el diagrama de flujo. Fíjense que empieza nuestro programa y finaliza con este grafiquito, que sería la parte de la píldora, ¿sí? Con el proceso suma número entero, fin de proceso. Luego, cuando hace la definición de variables, utiliza este componente, este rectángulo. Luego, para la salida, es decir, de la computadora hacia el usuario, utiliza este paralelogramo con la flechita hacia afuera. Y cuando nosotros ingresamos un elemento por teclado, es como si fuera que el usuario agrega un elemento a la variable, es el mismo paralelogramo, pero con la flechita para adentro. ¿Sí? Fíjense que ingresó, imprime un mensaje, lee el mensaje, luego hace la suma de los dos elementos, nuevamente con este rectángulo, que es el rectángulo de proceso, y a lo último imprime el resultado de la suma con este paralelogramo con la flechita hacia afuera. Podemos acá también editarlo, podemos jugar, podemos agregar datos, todo esto lo permite PCInt. A ver, dice, donde dice ejecutar número 1, no puedo ponerle el... A ver qué dice Adriel. A ver si entiendo, dice, donde dice ejecutar número 1. Digo, donde dice ahí leer, si no le puedo poner ahí ese valor. Acá, poner Tipo un donde dice valor... a poner espacio y ponerle ahí ya el valor. O sea, no querés que el usuario ingrese un valor si no lo pones vos desde el Claro. programa. Lo podés hacer. Por ejemplo, para hacer esto antes de utilizar la instrucción leer, podríamos poner
acá que número 1 tenga el valor, por ejemplo, de 10. Tipo, esperando que el usuario ponga ese valor. Lo dejas fijo. No Ahí lees, lo- no lees por pantalla. Exacto. ¿Sí? Es decir, que si lo hacemos de esta manera, a ver acá, porque alguien levantó Francisco levantó la mano, ahí nos hablaba Francisco. ¿Para qué? Justo no puedo sacarlo, acá está. Fíjense lo que pasó. Yo pongo, por ejemplo, imprimí el mensaje 1, el segundo número siempre es valor de 10, entonces cuando yo sumo 8, por ejemplo, siempre va a ese valor, el número 2, que ingrese el usuario, siempre le va a sumar 10. Como si fuera una constante. Vamos de vuelta. Yo ahora ingreso el valor de 2 y el resultado va a ser 12. Es decir, que lo que ingresó siempre va a ser el número 10. ¿Para cuándo nos serviría esto? A ver, nos serviría para algún... Nos dan los datos definidos. Exacto, cuando tenemos constantes. Cuando tenemos constantes, esas constantes las podemos definir de esa manera. Ahora bien, cuando nosotros lo que queremos es que sea dinámico, es decir, ¿a qué me refiero dinámico? A que la entrada, tanto del número 1 como del número 2, la ingrese el usuario como si fuera una calculadora. Entonces, en ese caso, sí necesitamos que esos valores sean de entradas del usuario. Como cuando yo agarro el celular y digo, bueno, quiero sumar 8 más 10, perfecto. Ahora quiero sumar 10 más 18, perfecto. Quiero sumar 100 más 200, perfecto. Sus valores de entrada son dinámicas, las decide el usuario. ¿Se entiende, Adriel? Sí, ya entendí. Creo que había alguien que había levantado la mano. Si querés hacer la consulta. Sí, yo sé. Viste cuando dice definir que, bueno, tenés un dato, dice como entero, como real o como carácter. ¿Cuál es la diferencia entre cada concepto de esos? Bien, fíjense. Vamos de vuelta. Voy a poner acá, por ejemplo, vamos a poner definir. Definir. Le voy a poner qué tipo es. ¿Sí? ¿Qué tipo es, por ejemplo? ¿Cómo? Y tenemos varias opciones. Carácter entero, lógico o real. El carácter. ¿Sí? Si yo le defino carácter, lo que puede llegar a tomar esto es una única letra. Por ejemplo, que quisiera almacenar la letra A, la letra 1, también que es pero el 1 como si fuera un carácter. Fíjense que tiene un solo carácter, un solo elemento. Puede ser, por ejemplo, un paréntesis, puede ser una J, puede ser una X mayúscula o una X minúscula. Es una sola letra o número, pero que se llamaría un carácter de cualquiera que nosotros tenemos en la computadora o en el teclado. Pero es uno solo. ¿Estamos ahí? Si nosotros ahora lo definimos como valor real, por ejemplo, ahí me está dando un error porque los tipos no coinciden, porque lo que está esperando almacenar acá es un valor real. Un valor real puede ser el valor 6, es un valor real, porque incluye a los enteros, el valor 6.5, el valor 18.9 y el valor real también incluye los valores negativos. Por lo tanto, también podría haber sido el 18.9. Menos 18.9. Bien, si yo pongo, por ejemplo, lógico, que es el otro que figura ahí, solamente podemos tomar dos valores. Esto lo vamos a ver más adelante cuando vamos condicionales. ¿Qué va a tomar? ¿Verdadero o falso? Esto lo vamos a ver cuando veamos hoy la teoría de condicionales. ¿Sí? Después tenemos otro tipo de datos más. Ahora voy con la consulta, Juan. Puede ser también texto. Esta es otra, que no me la figura acá, en el cual acá puedo almacenar una cantidad de palabras. Por ejemplo, acá va una palabra. Acá van muchas palabras. Acá pueden ir muchas palabras.
Bien, ¿se entendió? ¿Se entendió, Gracias. Fran? Bien. Sí, sí, gracias. Ahí Juan dice, tengo una duda que me perdí. ¿Cómo es para que muestre un resultado al realizar la suma o resta o división? A ver Juan. ¿No es eso del reglón 17 que ya escribiste? Una vez terminada tu ecuación, tu suma, tu resta, tu división, que ya pusiste suma, determinaste de qué sea la suma, número 1 más número 2, escribís la suma es, entre las comillas, y después pones el resultado luego y te lo tira. Ujú. ¿Para una división? Bueno, vamos a intentar ver esto. Supongamos que queremos una división y ahí vamos a ver otro concepto más. Por ejemplo, tenemos la división. Y yo quiero que también haga la división del número 1 dividido el número 2. Pregunta, ¿qué le pongo acá? ¿Como entero? Entero sería, porque sigue siendo número. Real. A ver, ahí el Facu dijo real. ¿Por qué real? Porque depende de los números que vaya a poner el usuario. Exacto. El resultado puede ser. El resultado puede ser un valor real. Puede ser un valor entero, pero también puede ser un valor real. Y el valor real es más grande, como vimos hoy en la memoria, que el valor entero. Por lo tanto, podemos definir acá como valor real. Entonces, yo lo que puedo hacer acá, venir y decir división, va a tomar el valor de número 1 dividido número 2. Y lo que voy a hacer acá es escribir, control V, la división es división. Vamos a ver qué pasa acá. Vamos a ejecutarlo. Vamos de vuelta, vamos a ejecutarlo y digo, por ejemplo, tengo el valor de 10, tengo el valor de 2 y me dice, perfecto, la suma es 12 y la división es 5. Pero ahora voy a ejecutar y voy a decir, che, ingrese el valor, voy a poner 13 más 2, me va a dar 15, 13 dividido 2, 6.5. ¿Se entiende? ¿Qué hubiera pasado si hubiera puesto entero? Vamos a ver. Si yo pongo entero. Supongo que la suma se hará y si te da con coma, la división te dará un error. Bien. Vengo acá y digo 15 dividido 2, pumba. Rompió. ¿Sí? A ver. Deme un segundito que ahí vengo. Deme un segundito que vengo. Si querés, Claudio, seguir un cachito más. Dejo acá para seguir pensando algunas dudas. Ahí vengo que tengo que hacer una cosita. Ahí vengo. Okay. Tengo que abrir el portón. Dame un segundito que estamos acá. Sí. Bien. Bien, chicos, ¿se entendió eso? ¿Sí? O sea, el tipo de dato que pongamos en la variable que definimos como división, ¿sí? Nos va a restringir, en este caso, qué valor podemos almacenar. ¿Sí? Claudio, tengo una duda. Sí. Y yo puedo hacer que el mismo programa, por ejemplo, viste que yo dije de la suma y división, puedo hacer que la suma me ande, pero dé error en la división. Que es lo que pasó ahora. Sí, pero por ejemplo, ahí no te tiró el resultado, directamente No, tiró el error. claro, ¿Puedo porque lo hace tan forzarlo por rápido. qué? ¿Puedo forzar No, que me lo separe a los y dos? por ahí lo que tenés que hacer es poner el mensaje de pantalla entre los dos cálculos, ¿sí? Porque ¿esto qué pasa? ¿Qué sucede? Fíjate que en la línea 13 hace la suma, ¿sí? Sí. ¿Siguen? En la 15 hace la división. Claro. Recién muestra el mensaje en la 17. Cuando va a mostrar el mensaje de la 17 ya ocurrió el error, ¿sí? Entonces no me muestra la suma. Entonces tendría que escribir toda la suma y el resultado antes que la división para que me muestre el resultado. Exactamente. Entonces, si vos querés, exactamente. Es lo que normalmente se hace para depurar, como dijimos hoy, ¿sí? Para encontrar el error. Vos decís, bueno, a ver, vamos mostrando por pantalla, eso lo van a ver muchas veces en la carrera, cuando vayan a programar, es poner los mensajes a continuación de los cálculos, ¿sí? Entonces, vas viendo cuál anda y cuál no anda. ¿Sí? Hace mucho más rápido encontrar los errores. Sí. Exactamente. Acá como los dos mensajes están al final, salta el error antes de verlo. ¿Sí? Muchas gracias. Lo ideal es primero definir todas las variables antes de arrancar a Siempre. hacerlo.
Siempre. Es condición necesaria, ¿sí? Porque vos decís, bueno, ¿con qué valores voy a trabajar? Te puede pasar, ¿sí? Que cuando estás programando decís, me falta una más. Bueno, te vas arriba, definís otra, ¿sí? ¿Sí? De esa manera vos reservás, como dijo Seba, el espacio para todo lo que vas a trabajar, ¿sí? Esa es la forma correcta, ¿sí? Ahí estoy. Y otra pregunta. Disculpen. Si sabes que vas a trabajar con números o sumas, división y eso, ¿no te conviene definirlas como reales? Ya. Sí, pero siempre hay que tratar de optimizar, ¿sí? Es una cuestión de costumbre, digamos, en la programación. Ahora estamos haciendo cosas sencillas y es lo mismo una cuestión, digamos, de usar enteros o reales, ¿sí? Pero te va a pasar por ahí que vas a hacer un programa súper grande y te dicen, mira, tiene que entrar en una memoria súper chiquita porque ese aparatito lo único que va a hacer es va a controlar, no sé, tu carrera, pero si sos de electromecánica seguro que vas a usar cosas que tienen muy poca memoria, ¿sí? Y van a manejar, qué sé yo, por ejemplo, un robotito, una luz, un motorcito. Mirá, la memoria tiene 10 celdas, maestro, así que ahorremos lo que más se pueda. Bueno, entonces ahí tienes que definir enteros, tienes que definir reales, ¿sí? Tratar de ahorrar en lo que más puedas, ¿sí? Es una cuestión de eso. Está muy bueno el comentario de lo que menciona Claudio, porque esto es un recurso finito. La memoria es algo finito. Exacto. Y entonces nosotros lo tenemos que optimizar, como decía Claudio, o ser conscientes de que, bueno, ahora que estamos aprendiendo a programar, podemos definirlo como enteros reales, pero ser consciente de que un entero ocupa, bueno, supongamos ahora pensarlo de forma gráfica y de forma para aprender, una celda, pero el real ocupa 4 celdas, supongamos, ¿sí? Entonces, de esa forma nosotros podemos ir y optimizarlo, como menciona Claudio, y decir, che, mirá, si necesitamos entero, usemos entero, que es una celda, y no utilicemos reales, que me va a ocupar 4, porque me va a utilizar más la memoria. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Sí, sí, sí. Acá dice si quedó justo esta duda de Nico, decía si apretás F9. Sí, creo que F9 directamente lo ejecuta. No, yo tengo acá justo el teclado al revés. Sí, directamente, si apretamos F9, va a ejecutar el programa directamente. ¿Sí? Bueno, vamos a intentar resolver otro ejercicio del práctico ahora. Vamos a intentar ver uno. ¿Cómo asigno un número a una variable? Bien, acá Nico tiene otra duda, en el cual simplemente para asignar un valor a una variable como si fuera una constante, nosotros podemos definir acá, por ejemplo, voy a poner definir una constante, supongamos que la constante de que es entera o real, Nico. Entera. Entera, perfecto, lo ponemos como entera. Y directamente lo que hacemos es la constante toma el valor de size. ¿Sí? ¿Sí, Nico? Sí, sí, ahora sí. Un detalle en particular. Fíjense que acá me queda todos los definir. Uno abajo del otro, uno abajo del otro. Pero yo puedo ver que número 1 y número 2 y suma son enteros. Entonces yo también podría haber dicho, che, puedo poner número 1 para que quede mejor número 2 y suma como entero. Ah, y también y constante. Vamos a poner también constante, ya que nos quede, por si la vamos a utilizar. CT. Y esta le vamos a poner que la división era real. ¿Sí? También lo podemos definir esa lot. Y de esa forma, y lo que estamos haciendo es ahorrando líneas de código. De igual manera, hacerlo de esta forma o de la otra es equivalentes. Son equivalentes. Lo que sucede es que queda como un poco más claro haberlo escrito de esta forma porque nuestro programa queda más chico a la hora de mirarlo, a la hora de que el programador lo observe. Pero después, por otro lado, es lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende eso?
Sí, o también como para agrupar las definiciones. Bueno, todo esto es lo que voy a usar de entero, todo esto de reales, todo esto tipo texto, lógicos. Entonces vos decís, bueno, tengo todas mis cosas, mis cajitas, ¿sí? Claro, De acuerdo a los juntas. tipos. Claro. Claro. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Sí, sí. Otro detalle en particular. PCInt permite la forma de que vayan ustedes guardando sus archivos. Y está bueno tener una lógica, por ejemplo, que vengan acá y tengan una carpetita, que sean mis programas, no sé, y ustedes vayan organizándose, ¿sí? Es decir, que yo vengo acá y digo, bueno, mirá, supongamos, estoy hablando en voz alta, supongamos que este es el ejercicio 1, entonces yo vengo acá y digo, voy acá al escritorio, vengo a mis programas y pongo, por ejemplo, acá, creo una carpeta, no sé, o por ejemplo acá directamente pongo ejercicio 1, ¿sí? Entonces me van a quedar con esta extensión .psc de pcint, me van a quedar todos los ejercicios del práctico. Entonces yo lo que voy haciendo, me voy haciendo una carpetita con todos mis ejercicios del práctico y me quedan todo trabajado y armado como para que cuando se venga la evaluación virtual tenga ya mi información, porque los exámenes se van a hacer a carpeta abierta, porque por esta virtualidad, entonces voy a tener todos mis programitas como si fuera mi carpeta, ¿sí? Entonces, en ese sentido, bueno, resolví el ejercicio 18 y ahí recuerdo que utilicé tal cosa, entonces, y acá en el examen me está pidiendo esa cosa, entonces puedo ir a buscarlo y chusmearlo para ver cómo, o recordar cómo lo hice, o una variante de lo que hice. ¿Me explico? Entonces ustedes pueden ir y haciendo toda una organización de sus programitas. Es simplemente un detalle que pueden ir ustedes organizándose para estudiar más que nada. Una pregunta. Sí. Una pregunta. ¿Y cómo hago para visualizarlo? Porque yo yo he guardado los archivos, pero después no puedo visualizarlo. Me dice que necesito como una aplicación o algo así, no sé. Lo tenés que abrir de dentro del programa. Digamos, ponés abrir archivo, lo buscás y lo ejecutás desde el programa. Exacto, como dice Desde el mismo PCInt. Claro, venimos acá Sí, sí. y lo abrís. Otra opción que vos podés hacer es esto. Otra opción que podés hacer es decir, poner acá el clic derecho, abrir con, buscar, elegir otra aplicación, ¿sí? Y acá directamente pones PCInt. Buscás a PCInt. Entonces, cuando venga acá, lo que te hace va a ejecutarte el programa, como si fuera un ejecutable, ¿sí? Eso lo podés hacer de esa manera si es lo que vos perfecto. querés. Si vos querés ejecutarlo Pero como si yo quiero ver si yo quiero verlo cómo lo escribí. No, vamos a tener que hacerlo abrir desde acá. Ah, listo, perfecto. Gracias. No, nada. Pregunten todo lo que necesiten. Bien, voy a borrar esto. Voy a borrar esto, nos queda media hora. Y vamos a intentar hacer otro ejercicio. Vamos acá, voy a la página de la materia. Estamos en Introducción y Estructuras Secuenciales. ¿Qué ejercicio quieren hacer? ¿El 4? 4, bien. Hago esto. Copio, me lo llevo acá. Me lo pego acá. Y el 4 dice, me lo pongo acá para que ¿Las dos barras para qué servirían? ¿Estas barras? Para escribir texto. Son comentarios. Comentarios, claro. Eso le sirve a ustedes, les sirve muchísimo a la hora de programar como para poner aclaraciones de lo que vas a hacer, cosas que te faltan hacer en el programa, ¿sí? Todo lo que vos quieras que no ejecute la máquina, pero que te quede anotaciones para vos, ¿sí? Sirve para el programador, nada más.
No, exacto, totalmente. No van a tener nada en el tiempo de ejecución y no va a resolver, no va a hacer nada, ¿sí? Bien, dice el ejercicio 4, a ver si puedo aumentar un poquito acá, ahí estamos, dice. Realizar un diagrama de flujo, bueno, voy a intentar hacerlo como un pseudocódigo, lo podemos hacer diagrama de flujo, pero un poco más difícil de hacerlo en PCInt, para resolver la siguiente situación. Vamos a poner acá, así para que quede, dice, un alumno desea saber cuál será su calificación final de una materia. Dicha calificación se compone de 55% del promedio de sus 3 calificaciones en exámenes parciales, 30% de calificación del examen final y 15% de la calificación de un trabajo final. Bien. ¿Alguna idea? Primero, ¿cómo lo llamamos al proceso? Calificación. Calificación. Bien. ¿Qué ahora? ¿Qué necesitamos? Definir las variables. Definir. Claro. Bien. Definir las variables. Perfecto. Definir. ¿Qué variables? Examen final, examen parcial y trabajo final, ¿no serían? Bien. Entonces vamos a poner examen final. Y calificación final. Bien. Examen final. TPE final. Examen parcial. Y nota final. Vamos a poner nota final. ¿Sí? Estos fíjense que son identificadores que pone el cómo. ¿De qué tipo van a ser estas variables? ¿Real? ¿Por qué real? Enteros. ¿Por qué enteros? Y porque ahí te pide porcentaje, y eso no sería con coma en todo caso. Bien. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, un trabajo final, una nota parcial, un examen parcial, ¿nos podemos sacar, por ejemplo, un 8,5? Creo que no, ¿no? Al final. Sí, podés, Claro, ¿no? pero ahí te pide el promedio de las 3 notas. También pide el promedio, pero podríamos haber dicho que la nota final sea como real y las demás sean como enteros. Si quisiéramos eso. Ahí viene un concepto de decir que desde el lado de lo que nosotros, o del requerimiento que tenemos, de la problemática que queremos resolver. Si nuestra facultad, por ejemplo, en todas sus materias, siempre pone calificaciones de valores enteros, ¿sí? Entonces todas nuestras variables van a ser valores enteros. Menos la nota final, que va a ser, sí, como mencionaba ahí un compañero, que va a ser real. Pero la realidad es que siempre las notas comúnmente de todas las facultades, de todos los colegios, es que permiten, en la parte de sistemas, que puedan ingresar al docente una nota de un 5,5, de un 4,8, de un 3,6, de un 9,50, lo que fuera. Entonces, eso va más de la lógica del problema a resolver. ¿Sí? Ahí nosotros lo podemos resolver de las dos formas. El objetivo es que nosotros podamos llegar a resolver este problema. Yo creo, en mi opinión, que estaría mejor si lo podamos ya generalizar un poco más y ya dejarlo, nuestro programita, como si fueran valores reales. Entonces, nuestros examen final, nuestros exámenes parciales, ya permiten que el usuario ingrese valores reales. ¿Se entiende? ¿Me siguieron? ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Como real. Bien. Acá tengo un detallecito. Che, acá nos está diciendo de que el promedio, que el 55% del promedio de 3 calificaciones parciales. Y acá nosotros definimos un examen parcial. Los tenés que definir por separado, ¿no?
Podría ser examen parcial 1, 2 y Exacto. 3. Necesitamos 3 de estas. Podríamos examen parcial 1, 2 y 3. Bien, acá tengo un error de una coma de más. Ahí está. Acá tengo el error de una coma de más. Listo. Bien, ¿qué hacemos ahora? Tengo una pregunta. Sí, Si Abril. querés definir, por ejemplo, la nota final como entero y las demás como real, que tendrías que definirlo, o sea, abajo, como no en esa misma línea. Exacto. Si quisiéramos, por ejemplo, Ah. nota final, podríamos poner nota final. Supongamos, esto simplemente como entero, lo haríamos de esta forma. Ah, ok. Gracias. Perfecto. Entonces esas que escribiste en una sola línea, digamos, se pueden escribir por separado. Exacto. Totalmente. ¿Cómo seguimos? Pondríamos Tiene la que suma de los ingresar los parciales. valores de los exámenes. Escribir y Sí. ingresar. Podría poner escribir, entre comillas, ingresar Y valores ahí le del ponen- examen. Claro. Bien, vamos a poner escribir. Vamos a hacerlo un poquito más detallistas y decir, por ejemplo, ingrese, vamos a empezar bien en orden y vamos a empezar con estas 3. Ingrese, y vamos a ver algo más. Ingrese las notas de los exámenes parciales. Y podemos hacer acá. Podemos decirle, informándole que son 3, son 3. O por ejemplo, ingrese las 3 notas de los exámenes parciales. Y acá podemos hacer también esto. Podemos haber escrito leer y las 3 juntas. También lo podemos hacer. ¿Qué es lo que hace? Va a esperar 3 notas. Si yo lo ejecuto, por ejemplo, viene y dice, ingrese las 3 notas de los exámenes parciales. Bueno, fueron un 5, un 8 y un 9. ¿Sí? También lo podemos escribir o también lo podríamos haber escrito. Ingrese la nota 1 del examen parcial, ingrese la nota 2 del examen parcial, ingrese la nota 3 del examen parcial y leeríamos en cada uno de los casos ex parcial 1, ex parcial 2, ex parcial 3. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Sí, Sí, sí. sí, sí. Sí. Bien, lo mismo lo tenemos que hacer. Exacto, totalmente. Sí. Piénsenlo el escribir como escribir en pantalla. Y el leer, leer desde el teclado. ¿Sí? Por ahí son las palabras más lindas, ¿sí? Pero es un español neutro, digamos, ¿no? Se va, Claro. una cosa así. Bien. Bueno. Profe, ¿cómo era ¿sí? que se ejecuta eso? O sea, en el cosito de allá arriba. Con el botoncito verde. Y lo pone directamente, las notas. Exacto. Ahí te abre una pantalla, claro. Exacto. Ah, listo. Esa Genial. es la Va dando ejecución del enter. programa. ¿Sí? Listo. Muchas gracias. Ahí, Nico, perdón, pero no vi cómo ¿Cómo se puso lo puso de arriba del ejercicio? Lo que está en gris, ¿Esto? decís. A ver, Nicanor. Tenés que poner las 2 barritas esas. Sí, Ah, eso. sí, las 2 barritas. Vengo acá y pongo barra. Eso sería como una ayuda. Es un Exacto. comentario, nada más. Eso no es obligatorio. Ustedes para hacer el ejercicio no es obligatorio, es solo cuestión para tenerlo a mano acá. ¿Sí? Ustedes van a tener el papel por un lado o la pantalla, ¿sí? En una ventana y en otra ventana van a tener el PCI. ¿Sí? Es para eso, nada más. Eso lo es. Bien, vamos a seguir. Entonces acá voy a poner escribir. Ingrese la nota del examen final. Lo vamos a leer, esto ya lo conocen, lo vamos a leer en
examen final. Y lo mismo vamos a hacer, yo ya acá, ya ustedes ya lo conocen estas dos instrucciones, voy a copiar y pegar directamente y vamos a poner ingrese la nota del trabajo final. Trabajo final y lo voy a almacenar en TP final. TP final. Bien, hasta ahí estamos. Ya tenemos toda nuestra información ingresada y almacenada en cada una de sus variables en particular, ya dadas por el usuario. Ahora tenemos que hacer en la parte del proceso, que dice que el 55% representa al promedio de las 3 calificaciones, el 30% al examen final y el 15% del trabajo final. ¿Qué es lo que haríamos ahora? ¿Qué les parece que haríamos ahora? Lo de las flechitas. ¿Cómo? Lo de las flechitas. Lo de las flechitas. Bien. ¿Dónde lo vamos a almacenar el resultado? Uno en parcial, tipo de nota de parciales. Bueno, a ver. Separado. ¿Tenemos declarado esa nota de parciales? No, tenemos un No, hay que porcentaje. definirlo, ¿no? Tenemos nota final, que todavía no lo usamos, pero vamos a poner nota, Ah, claro. vamos a intentar hacerlo, nota parciales. Bien. Bien. Nota parciales. ¿Qué hacemos con nota parciales? Y ahí iría el porcentaje, ¿no? Bien. ¿Cómo haríamos eso? A ver. Primero no tendrías que sumar la nota de los 3 parciales. Bien. A ver. Te conviene hacer suma, la flechita, los 3 parciales, después pones el resultado de la suma y después el resultado de la suma lo pones porcentaje, o sea, lo divides en 100. Bye. O sea, hacer qué dos lindo. procesos. Bien, acá Haces tenemos primero una esto. suma, poner... Nota parciales. Te dice el promedio. Tenés que hacer promedio, exacto. Eso Tenés que dividido sumar más 3. 3, dividido 3. Bien, muy bien. Ahí, hasta acá tenemos la suma. Creo que es la otra barra. A ver, dividido 3. Está bien, estamos. Entonces, hasta ahí tenemos. Fíjense. La suma de los 3 parciales que ingresó el usuario. Dividido 3, tenemos el promedio. Pero esto, bueno, dejémoslo ahí. Ahí está bien. Hasta acá tenemos, hasta acá lo que tenemos es el promedio, y vamos a utilizar los comentarios. Promedio de los 3 exámenes parciales. Bien. Acá tenemos esto. Bien, pregunta. Ahora, tenemos que calcular lo que sería la nota final. ¿Cómo hacemos la nota final? ¿Cómo calculamos esa nota final? Con el 55% de eso, ¿no? ¿Cómo hacemos el 55% de nota parciales? Y 55... 0.55 por nota parcial. Perfecto. 0.55 por nota parciales. ¿Y qué más debemos hacer? Fíjense, dice, dicha calificación se compone de los siguientes porcentajes. El 55% del promedio de sus 3 calificaciones de exámenes parciales. Tenés que escribir, mostrar la... ¿Qué nos falta? Sí. No, Como el haces 30% más... y el 15%, más el Claro. Se puede 0.3 poner de- más del 0.30. examen final, más el 0.15 de las calificaciones de trabajo final. Exacto. Exacto. Más Exacto. 0.30 por el examen final. Más 0.15 por el TP final. Fíjense que esto suma 1, 0.55 más 0.3 más 0.15 suma 1, que es lo que sería el 100%. Entonces lo que estaría dando un peso de 55% a las notas parciales, un peso de 30% al examen final y un peso de 0.15 de 15%
al TP final. ¿Qué más nos falta? Ahora podés poner escribir de notas parciales, o sea, mostrar el resultado de notas parciales y ahí pone. La nota final, podría ser también, es... ¿Y qué imprimo? Nota final. Nota final. Perfecto. Nota final. Excelente. Bueno, a ver. Supongamos que, a ver... ¿Quién habló el último ahí? Yo, o la chica, no sé quién era también. Dale, Nico. Supongamos, vamos a ver tus notas finales de en ciencia de la computación. ¿Qué notas te vas a sacar en ciencia de la computación? Estimás en los parciales. Un 10. Sí, buenísimo. Bueno, es muy bueno, es muy bueno. En la nota, a ver, se sacó un 10 en el primer examen parcial. Después, un 7. apa, ahí bajó. Ahí se le complicó un poquito. ¿Y después? Un 8. Ah, bien. Ahí, Remontamos. Va remontó un remontando, va poquito. remontando. Ingrese la nota del examen final. Y un 9, para redondear. Bien. Ingrese la nota del trabajo final. Ahí ¿Se puede somos con un coma? poco, Ah, no. ahí somos un poco malos de la cátedra y le vamos a poner para que tenga otro número un 6. Pues ahí somos bastante bravos con Claudio y con los chicos, así que le pusimos un 6. Ahí somos exigentes. Sí, sí, Somos sí. más Trabajo tiene que exigentes. ser. Y bueno, entonces dice que la nota final no es mala, es un 8,18. Así que estás más que aprobado, puedes salir a festejar. Bueno, no sé si ahora hay mucho festejo ahora por esta pandemia, pero bueno, podés salir a festejar una Solo. cerveza y estamos. Claro, ¿Sí? Bueno, redondeamos y con esto ya cerramos. ¿Qué es lo que van a tener que hacer en este práctico? Siempre intenten plantear el problema de qué es lo que nosotros necesitamos, qué es lo que nosotros necesitamos, almacenarlo dentro de la memoria. ¿Qué mensajes? Estos son mensajes informativos, esto es escribir, para guiarlo al usuario para que vaya ingresando la información. La información la vamos a ingresar dentro de las variables que nosotros hemos declarado, utilizando la instrucción leer. Y luego lo que tenemos que identificar es el proceso, la parte del proceso de lo que hace solo la computadora. Y a lo último, nuestra parte de visualizar ese resultado. Es decir, que si nosotros lo pensamos de forma abstracta a cada uno de nuestros programas, van a ser una entrada o las entradas que nosotros las necesitamos, que las vamos a almacenar en la memoria, es decir, en aquellas variables que vayamos a definir. Luego, lo que vamos a tener es algún proceso que lo va a hacer solo la computadora ante nuestras entradas. Y a lo último, vamos a imprimir o a mostrar esa información procesada que hizo sola el computador. ¿Se entiende? Ahí María Emilia dice, ahí podría haber puesto un número con coma, ¿no? Totalmente. Porque son reales. Sí. Podría haber dicho que, por ejemplo, María Emilia se sacó un 10, se sacó, por ejemplo, un 8.5 en la otra, se sacó un 7.8 en la otra, en la nota final se puso un 9.75, eran muy detallistas, eran los docentes, y al último puso, por ejemplo, un valor de 7. Bien, y se sacó un 7,89, un 8,79. Ahora bien, vamos por otra cosa. Y ya con esto cierro. Cerramos con Claudio este caso, este ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si en la nota final el tipo se sacó un 15? Puso un 15 el usuario de este programa. Después puso un 8, después puso un 9, después sí puso todos valores del rango del 0 a 10, pero en una puso el valor de 15. Yo a ese lo definí con valores de 0 a 100. Ahí está. Por ahí. Bueno, uno es una cosa que podría ser 0 a 100, pero ¿qué pasa si el usuario, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo,
25, para que quiero que se den cuenta. Y 8. Puede ser que no pase nada porque no Puede definimos ser un... Me dio una ¿Sí? nota de un 10.1. Existe Digamos, la el nota programa de te lo toma igual, pero está mal. Claro, pero no le dimos un límite. Habría que restringirlo, poner un límite, como vos le dijo el chico. Está No lo muy bien. definiste en un rango de números. ¿sabes? Totalmente. Vamos a necesitar hacerle un control extra, un control, a que el valor que ingrese el usuario esté entre ese rango, esté entre el rango de 0 y 10. ¿Se entiende? Sí. ¿Y cómo lo ponés? Sí. Eso lo van a ver ahora en la teoría a la tarde, así que, Claro. bueno, un rato. Próximo capítulo. Eso en el próximo Me quedo con la capítulo. duda. Es como... Esto es como la novela, Claro. ¿viste? No, Pasan no el podés dar último un capítulo. adelanto. No hay adelanto. Dale uno por semana. no. Dale. A En continuación, la el novela pasa capítulo eso, hay 3. adelanto. Claro, Claro, no hay propaganda acá. Acá no hay Claro. propaganda. Simplemente Acá hay... le No se mostramos el pelea problema. nada. Me Y quedo con la no, espina esto lo ahora. van a ver. La idea es que más allá de intentar comprender este concepto, que también lo podemos utilizar como un chequeo o un control, que lo van a ver hoy a la tarde, intenten seguir practicando, intenten ir con pasos firmes, en el sentido de que intenten resolver todo lo que sería la parte de entrada y salida y proceso, para ya luego sí encarar la parte de lo que sería condicionales, que es lo que van a ver hoy a la tarde. Nosotros la semana que viene, con Claudio y Mariano, vamos a ir trabajando ya directamente con la parte, con el tema de condicionales, ¿sí? Y vamos a ir resolviendo distintos tipos de ejercicios con esa problemática, ¿sí? Profe, ¿este ejercicio lo tenemos que subir o nos quedamos nosotros? Llego para saber si tenemos un error o algo. Los ejercicios, no pueden, ustedes la idea es que ustedes lo vayan haciendo, ¿sí? Luego, si tienen alguna duda que no les sale, o quieren consultar algo en particular, tienen los foros. Y en los foros Listo, ustedes nos dicen, che, mirá, está bien este ejercicio, o che, lo resolví de esta forma, no me sale tal cosa, lo podía haber resuelto de otra, o no me sale, no, lo planteé hasta acá y ahora no sé qué error tengo. O me anduvo en el PCIN y está bien. Siempre recuerden que no hay una única forma de resolver las cosas. Hay ejercicios que son muy simples y vos decís, bueno, una suma no hay mucha forma de hacerlo, pero podés pedir los datos de una manera distinta que un compañero tuyo. O sea, siempre hay varias. No se queden con una de algún compañero o la de ustedes. Puede ser que haya varias formas. Cuanto más complejo el problema, muy probable que hay muchas formas distintas de resolverlo. Tengo una pregunta, no sé si lo dijeron o no, justo se me cortó el internet. mira. ¿Hasta qué ejercicio se puede hacer o cómo es el tema de los ejercicios? Fíjate, siempre guíense por el aula virtual. Fíjense, acá pueden hacer hasta el ejercicio número 8. Obviamente, cuando vean... no, yo no estoy presentando. En la sección de la materia, fíjense que lo que van a poder hacer es los primeros 8 ejercicios, en el cual está de introducción y estructuras secuenciales. Ya después, con la parte de estructuras condicionales, van a tener del ejercicio 9 hasta el ejercicio 19. ¿Sí? Es decir, obviamente con cada uno de los temas nuevos se va a ir agregando más ejercicios, ¿sí? Pero ahora, los primeros 8 los van a poder resolver con lo que aprendimos hoy. ¿Sí? Sí, Bueno, vamos chicos, a tener para entretenernos. sí, tienen para... Sí, tienen para la una para hacer los 8 ejercicios. Una pregunta así rápida. Sí, Abril. Ahí cuando hicimos los problemas definimos como entero y como real, pero también decía como carácter o como lógico, creo. Y, o sea, ¿cuándo se usaría eso? ¿O no? Bien. ¿O no los vamos a usar todavía? Sí, no, los vamos a usar. No creo que en esta primera... Ya el lógico lo vamos a usar con condicionales, porque va a tomar, como les mencionaba, 2 valores, verdadero o falso. Y el carácter va a tomar una única letra, por ejemplo, una A, un 1, una X mayúscula, un paréntesis, un por, un más, que también después los vamos a ir utilizando.
Pero bueno, creo que hasta el momento con valores reales, para este 8 ejercicios con valores reales y enteros ya los van a poder ir resolviendo. Pero lo vamos a ir viendo, no se preocupen. Bueno, gracias. Bueno, yo me despido, ahí yo ya